soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy les quiero hablar de algunos libros que mencioné que estaba leyendo, que incluso mencioné como en algunos book tags, ya sea de medio año o como en mis favoritos y así, pero siento que solo fueron como menciones muy rápidas, muy efímeras y en realidad no dije mucho de esos libros cuando los terminé ni di como mi opinión en general. Así que vamos a resolver ese asunto con este video. El primer libro del que les quiero hablar es Autofagia de Alaíde Ventura Medina. Este libro, ya tiene tiempo conmigo. Fue un regalo de Librerías El Sótano de cuando hicimos la colaboración y creo que eso fue a finales de 2024. Creo que sí, hoy no me acuerdo, pero el punto es que justo no tenía mucho tiempo que había salido esa novela de Alaíde Ventura cuando me dieron como a escoger algunos libros por la colaboración y entonces yo sabía que yo quería leer esta novela porque me gustan mucho los otros dos libros de la autora, que es Como Caracol, que es una novela juvenil, y el otro que es Entre los Rotos, que es una novela un poco con una temática más oscura. Pero este libro, en mi opinión, es diferente a esos otros dos trabajos de la autora. Diría que quizá es más similar a Entre los Rotos en cuanto a que es un libro con un tema, que aborda un tema complicado. Y 313 dijo en Instagram que este libro, dijo algo así como que se sentía como si estuvieras debajo del agua escuchando voces. Me parece que eso fue lo que dijo y cuando yo lo leí dije, precisamente, creo que eso es una descripción muy precisa de cómo se siente leer este libro. Y más allá como de la sinopsis que viene atrás, no sabía muy bien qué esperar del libro porque lo único que decía era que era de una joven que llegaba a su casa y llegando a su casa se daba cuenta que su pareja con la que vivía se había ido, ya no estaba. Entonces ella, a partir de que se va su pareja, empieza a dejar de comer y solo toma agua, que es algo que al parecer es una dinámica que ella y su pareja tenían. Y pues está este punto, ¿no? De que decide no comer nada hasta que su pareja regrese, pero ¿va a regresar? Y bueno, debo decir que a pesar de esta premisa, no me esperé que digamos uno de los focos de este libro fueran los trastornos alimenticios, que al final sí terminó siendo una temática muy importante dentro del libro. Entonces, advertencia de contenido, si ustedes son sensibles a esos temas, pues en este libro son tratados. Porque pues vemos que la protagonista tiene una relación muy complicada con la comida. Y mi experiencia de lectura con este libro estuvo algo peculiar porque debo decir que fue, a pesar de que el libro creo que tiene como 250 páginas máximo, no es un libro muy largo, yo tardaba en avanzar porque sentía que lo que estaba leyendo era muy denso, como que la narrativa era muy densa. No me refiero a aburrido ni eso, sino que me costaba trabajo avanzar. Era como que tenía que avanzar lentamente, como que no podía avanzar muy rápido porque todo lo que iba leyendo era difícil, tenso, enredoso, pero obviamente pues en esta narrativa era todo a propósito. Y una vez que la protagonista empieza como esta travesía de dejar de comer, no solo escuchamos como su voz, sus pensamientos, sino que en la narración se empiezan a entremezclar voces, específicamente la voz de su madre y de su abuela aparecen también ahí, y no es quizá como a manera de diálogo, sino que todo se va como entremezclando dentro de los mismos párrafos, aparecen como frases o cosas que solían decir estas personas de su familia. Entonces eso, una vez que empieza, termina siendo como casi un flujo de conciencia y también un flujo de voces que se entremezclan con el pasado y lo que está ocurriendo en el presente. Y pues justamente lo que vamos viendo en este transcurso de tiempo es el deterioro en la salud de esta joven, precisamente también por la falta de alimento, pero también en ese transcurso la vamos conociendo a ella misma. En lo poco que nos deja ir viendo, todo es bastante lento porque nos damos cuenta que es una persona muy enigmática, es cerrada, es reservada, como que no le gusta dejar pasar a las personas. Entonces creo que justo como
conforme va avanzando el libro, ella se va dejando más al descubierto, también justo por esta como falta de alimento, como que el escudo que tiene lo va dejando a un lado y podemos ver realmente quién es ella y de dónde viene y conocer su historia y ver que realmente hay como muchos fantasmas de su pasado que la están atormentando todavía en el presente, que hay muchas cosas que no quiere recordar pero que van saliendo a la luz conforme avanza el libro. Y así es como también conocemos parte de su relación que es con lo que detona todo, con su pareja yéndose. Su pareja se llama Ana, entonces vemos también un poco de cómo se conocieron y de cómo ha ido su relación, y dentro de esto mismo también cómo no todo es lo que parece. Se va revelando igual poco a poco cuál es la verdadera naturaleza de esa relación. Y algo que me gusta de este libro es que la autora Alaide Ventura sitúa esta historia, ya que la protagonista está en una ciudad trabajando, pero en realidad ella es proveniente de un pueblo cañero. Entonces vemos como este contraste de la protagonista en la ciudad y la protagonista en su pueblo que está a orillas del río. Y la autora es veracruzana, entonces yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces Veracruz, y la descripción de este pueblo cañero es muy similar a una parte de Veracruz a la que yo he ido en diferentes ocasiones, y verdaderamente, o sea, era como estar ahí a partir de las descripciones que hace Alaide Ventura. Y como les digo, está este contraste de este lugar abierto, lleno de naturaleza, con el presente que ahora está viviendo en un cuarto que es donde ella vive. Es un cuarto dentro de una casa que renta, un cuarto muy pequeño, y justo se siente como esta sensación muy asfixiante, no solo por el espacio, sino también por la situación en la que está ella, sola, sin comer. Todo esto es lo que lo hace como muy denso, lo que les decía, como en sus situaciones y en los ambientes. Y diría quizá que de los 3 libros que he leído de Alaide Ventura, quizá este es mi menos favorito. Me costó avanzar dentro de él y tomar el ritmo, pero definitivamente es un libro que no me dejó para nada indiferente. El siguiente libro, y este creo que sí de plano no hablé de él en ningún lado, es Las Indignas de Agustina Basterrica, que es la autora de este libro que es muy famoso, Cadáver Exquisito. Y creo que lo único que sabía de él era que era una distopía. Pero la verdad sí tenía ganas de seguir leyendo, más que nada también para leer otra cosa de Agustina Basterrica que no fuera Cadáver Exquisito, aunque tiene por ahí otros trabajos. Y este libro lo estuve leyendo en el club de lectura de mi prima Shoshana, de Ya Déjame Leer, que fue muy triste porque en realidad eran 3 sesiones y yo fui como a la primera ahí con todos a comentar mi lectura, y a la segunda reunión ya no pude ir porque parece que la vida conspiró con todo. O sea, llovió horrible, cancelaron el transporte donde yo podía llegar ahí a la librería donde fue el club. Ay no, todo fue un día lleno de juntas y luego responsabilidades de adulto, entonces no sé, sentí que todo se conspiró en contra, pero bueno, al menos pude ir a la tercera sesión, que de hecho fue virtual, y estuvo la autora con nosotros. Y creo que justo esto mejoró mi experiencia de lectura de este libro. Primero, pues por leer en comunidad, porque pues así ya no solamente te quedas como con lo que tú estás pensando del libro, sino que también tienes otras opiniones, y además en este caso pues también se enriqueció con la visión de la autora sobre lo que ella misma escribió. Y he visto que algo que le reprochan mucho a este libro es quizá, por así decirlo, como falta de originalidad dentro de las historias de este tipo de distopías. Y debo decir que quizá yo no tengo tanta experiencia, como justo siento que no he leído tantas distopías como tal, porque hay personas que lo comparan quizá un poco con creo que es el Cuento de la Criada, y con otro tipo de libros de ese estilo que yo no he leído honestamente. Así que quizás si has leído ya varias historias apocalípticas, en este encuentres similitudes con esos otros libros. Y bueno, si de plano no sabes nada de este libro, como yo en un inicio, que solo sabía que era como una distopía oscura, pues tenemos a una mujer, nuestra protagonista, que está en un mundo posapocalíptico, en donde se encuentra dentro de un lugar que ahora como que dentro de ahí es una secta de mujeres, pero poco a poco te das cuenta que pues es una secta muy violenta, una secta y como un culto, porque hay una adoración a ciertas cosas y hay una especie como de religiosidad
Igual dentro de este culto hay como diferentes categorías, diferentes niveles, todo tiene como una organización y pues como así han vivido ya un tiempo, lo han normalizado. Pero por ejemplo la protagonista no recuerda muy bien ni cómo llegó ahí, ni cómo era su vida de antes, y lo que estamos leyendo en el libro es básicamente como su diario, lo que ella nombra un libro de la noche, porque solo lo puede escribir durante ciertos momentos y a escondidas, porque si encontraran eso que ella está escribiendo, pues definitivamente no hay manera de que se salve. Y esto es algo como justo interesante del libro, porque son como entradas a veces muy cortitas o otras más largas, en las que sí se siente, o al menos yo sí sentía como que era justo una persona así escribiendo apresuradamente, como de repente se cortan, o de repente en el libro en físico hay partes que están como tachadas, lo cual también me pareció curioso, porque siendo este un diario, uno pensaría que quizá pues la protagonista tendría como más libertad, y parece que ella misma como que se autocensura, pero a la vez pues está como esta parte de que si encuentran eso que ella está escribiendo, pues ella corre riesgo, ¿no? Entonces están como estas dos cosas. Y a mí me parece muy interesante porque es algo que ella misma plantea dentro de lo que está escribiendo, como esto de el poder de la escritura, lo valioso que puede ser la escritura como un testimonio de lo que ella está viviendo, para decir, oigan, esto, lo que estoy escribiendo pasó, es real y así sucedió. Esta cuestión de escribirlo porque nombrarlo lo hace real. Y además en esta cuestión del diario, parece ser justo que es como el diario como una forma de autodescubrimiento para ir revelando a través de la escritura también quién es ella, quién fue ella, las cosas en las que cree y las cosas en las que no. Este cuestionarse a ella misma si realmente cree en eso solo porque se lo está diciendo el culto o verdaderamente está dentro de sus convicciones, el pensar por qué actúa como actúa, por qué nombra las cosas como las nombra, y si realmente eso le parece real, si eso coincide con su visión de la realidad. Entonces, pues esta escritura es como todo un viaje de autodescubrimiento, de encontrarse a sí misma dentro de las palabras que va escribiendo, porque además, ¿dónde puede ser honesta con ella misma si no es dentro de su propio diario? Y además, en un poco más adelante de la mitad de la historia, ocurre como una suerte de giro en el libro, en el que, bueno, no giro como tal, sino que pasa algo en la vida de la protagonista que se siente como una luz dentro de este ambiente tan violento y hostil en el que le ha tocado vivir. Entonces, esta parte como esperanzadora, la verdad, yo no me la esperaba. El siguiente libro no lo tengo en físico, lo escuché en audiolibro en Storytel y es Fresh Water de Akwaeke Emesi. Yo llegué a este libro por la sinopsis, la verdad me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante. Lo que sabía es que trataba de una mujer nigeriana que al nacer nacía con una especie de maldición, por así decirlo, que hacía que dentro de ella misma vivieran también otras dos deidades que posteriormente como que tomaban control de su cuerpo a lo largo de su vida. Y también sabía que era como semi-autobiográfico de la experiencia de Akwaeke Emesi como persona no binaria. Y honestamente fue diferente a lo que yo esperaba, porque no sé por qué tenía como la idea de que quizá iba a ser una novela con un tinte más juvenil y situaciones como más menos oscuras quizá. Pensé que iba a ser un libro más ligero en cuanto a ambiente, a temática, pero la verdad es que sí terminó siendo algo mucho más oscuro de lo que yo esperaba. Y pues el libro sigue la historia de Ada, esta chica nigeriana que llega al mundo por petición de sus padres, específicamente de su padre, que es un hombre católico. Entonces él pide a Dios que pues la existencia de Ada, que Ada llegue a sus vidas, pero resulta que su Dios no es el que responde a esta petición, sino que es otra deidad la que hace que Ada llegue al mundo. Entonces en el libro hay mucho como de cosmología y mitología nigeriana. Específicamente busqué y al parecer el nombre de esta cosmología es Igbo.
Y ya que esta deidad nigeriana es la que hace que Ada nazca, ella nace como algo que se conoce como Obanji, que es una como entidad vengativa que nace en un niño y que ha vivido como varias vidas, y en todas estas vidas a lo que se dedican estas entidades es en parte como atormentar a sus padres, porque no están destinadas a vivir, están destinadas a morir, y si pueden como hacerse daño a ellos mismos para morir. Entonces pues esto hace que Ada desde niña pues sea su vida pues sí sea problemática, porque la vemos creciendo sin entender, con este yo fracturado por estas deidades que habitan dentro de ella. Por esta situación también Ada pues les dejo aquí como las advertencias de contenido de lo que ella como que va experimentando a lo largo de su vida. Como pueden ver, son situaciones muy complejas y que de hecho algo interesante es que están contadas desde una perspectiva no humana, porque la mayoría del tiempo pues hay como esta narración a partir de varias voces, pero principalmente están las voces de estos dioses. Ada casi, a pesar de que su cuerpo casi no ocupa espacio dentro de la narración, y Agwaeke Emesi explica que Ada es como una entidad individual, pero a la vez es una entidad plural. Por eso es que vemos como estas voces, nosotros, porque en ese nosotros están todos, está Ada y las deidades que la habitan, son todos uno mismo, pero a la vez son un individuo. Y podemos ver cómo las deidades toman control del cuerpo y de la mente de Ada a partir de estos eventos traumáticos que ella va viviendo y con los que pues sencillamente no puede lidiar ella sola. Y a pesar de que es como esta entidad que está destinada como a no vivir, pues Ada, lo normal es que estos niños, estos Obanji, no sobrevivan a la infancia, y Ada llega hasta la adultez. Entonces, a pesar de eso, parece que hay como una estrategia de supervivencia en esto para que Ada pueda seguir adelante. Y pues además otra cosa muy interesante es que dentro de estas entidades que ella es, hay como una exploración también de la identidad de género, porque una de las deidades, una de las presencias dentro de Ada es una entidad masculina, pero no solo en eso hay como fluidez, sino también como dentro de otras experiencias de vida de Ada. Por ejemplo, ella criándose en una familia católica, en contraste con las deidades nigerianas que habitan dentro de ella, que es una visión diferente a la visión occidental con la que ella crece. Y además también está en contraste cuando ella, ella vive su infancia y su juventud y primera adultez en Nigeria, pero después se muda a Estados Unidos. Entonces también hay como este contraste de quién es ella donde nació y quién es ella ahora en Estados Unidos. Y pues como les digo, esta exploración de su identidad de género, porque Ada es una mujer asignada al nacer, pero también está esta entidad masculina dentro de ella. Entonces, pues sí, a lo largo del libro vemos a Ada atravesar situaciones complejas en las que ella, o a veces los dioses, como que provocan, Ada es completamente un personaje quizá moralmente gris, por así decirlo. Hay muchas decisiones que desatan situaciones muy complejas. Para nada está tratando de retratar a un personaje perfecto. A veces hay decisiones muy impulsivas en este personaje que la llevan a situaciones difíciles y complejas. Y algo muy interesante de este libro que a mí me gustó mucho es como este espacio metafísico que se crea en la mente de Ada, en la que ella puede conversar con estas deidades que la habitan, puede encontrarse con ellas para hablarles o para confrontarles sobre lo que están haciendo. Y la verdad es que no había leído algo parecido a eso, y hasta de repente era como difícil como darle una imagen a lo que estaba leyendo. Está también esta cuestión de que ella no sabe qué pasa con ella misma, porque quizá no hay una respuesta desde el pensamiento occidental más hegemónico, más tradicional. Entonces las vemos luchando por descubrir quién o quiénes es.
un viaje en busca de su verdadero ser para poder tener una vida más tranquila, porque pues si este es un viaje, es duro, es confuso, es tortuoso, está lleno de altas y bajas y pues es como buscando esta reconciliación con ella misma. Y pues sí, estas fueron 3 lecturas que la verdad en todas tienen como aspectos muy interesantes, sobre todo creo que ya que estuve hablando de ellos como cuestión de identidad, siento yo, y como del encontrarse a sí misma, me parece como este hilo quizá común entre estos 3 libros. Y pues bueno, quería hablarles de ellos porque solo había mencionado como que los leí y no dije más. Y pues yo creo que en el siguiente video les voy a ir contando cómo he iniciado mi año lector, con bastantes libros muy interesantes. Entonces cuéntenme si ustedes ya han leído alguno de estos libros que mencioné en el video, si les gustó, si no, o qué opinan de ellos. Siempre me gusta leerles. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.